¿Qué ocurrió? Fue la pregunta realizada en Londres. Los ciudadanos veían atemorizados las noticias de que el transatlántico Titanic yacía en el fondo del Océano Atlántico. ¿Qué ocurrió? Fue también la triste pregunta que se hacían miles de personas el año 2001, cuando las dos torres gemelas caían a pedazos y se convertirían en cenizas. ¿Qué ocurrió? Es la pregunta que nos hacemos todos a menudo cuando vemos todo el dolor alrededor nuestro en este mundo. Muerte, enfermedades, rumores de guerra, tristezas, pestes, rodeados de mal todo el tiempo. ¿Qué ocurrió? Cuando nosotros leemos el relato de Génesis, el capítulo 1 y 2, encontramos un mundo perfecto. Pero viendo nuestra realidad nos preguntamos, ¿qué ocurrió? Estás invitado hoy a poder estudiar la palabra de Dios con nosotros. Y para ello, te pido por favor que elevemos una oración al Dios que reveló esta escritura, para que sea Él mismo el que nos las enseñe. Te invito a orar. Padre nuestro, te damos la gloria y la honra, Señor, y las gracias por habernos dado tu palabra. Es ahí donde encontramos las respuestas a cualquier perplejidad de nuestra vida. Señor, imploramos que nos dirijas en el estudio de esta hora y seas tú glorificado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para entender lo que ocurrió, iremos al inicio. Vamos al libro de Génesis. En el Génesis, el capítulo 1 y capítulo 2 relatará la creación de este mundo. En el capítulo 1 y versículo 1 dirá: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra de Dios empieza revelando quién es el autor, quién está detrás de toda la creación. Es Dios. Él creó los cielos y la tierra. Y una manera interesante de crear, porque vemos en el versículo 3 que Dios dirá: sea la luz, y fue la luz. Continuamos con los días y dice en el versículo 6, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. En el versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Versículo 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. Versículo 10, llamó Dios a lo seco. ¿Notas algo interesante? Dios solo habla. Él está hablando y las cosas están creándose, están dándose a la existencia. Eso es lo maravilloso de este Creador que tenemos. Nuestro Señor es todopoderoso y con su palabra da la existencia a las cosas creadas. Eso lo podemos ver en el Salmo capítulo 36, versículo 6. Salmo 36, versículo 6 dice así. Salmo 33, versículo 6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Puedes ver la magnífica obra de la creación hecha por Dios? Yo no puedo imaginármelo. Solo Dios hablaba y las cosas daban a la existencia. Él era el arquitecto constructor de toda la creación de esta tierra. Vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 10, veremos una interesante declaración de Dios. Hebreos, capítulo 11, versículo 10, dice así. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El arquitecto, constructor y creador de todo lo que podemos ver es Dios. Saben, muchas veces cuando escuchamos el relato de los evangelios, que cuando el Señor Jesucristo habla al mar furioso y le dice, haya paz, y el mar le obedece, nos maravillamos. ¿Cómo entonces tendríamos que pensar cuando Jesús habla y el mar es creado?
¿Te imaginas ese poder creador? No solo tiene autoridad sobre lo creado, sino Él lo creó con sus labios. Continuamos en la creación. En el relato de la creación en el libro de Génesis, en el capítulo 1, encontraremos en el capítulo 1, versículo 26, una creación diferente a lo que venía haciendo Dios. Capítulo 1, versículo 26 dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Esta creación empieza a tener una diferencia. Tanto así que hay un consejo divino. Padre, Hijo y el Espíritu Santo se reúnen y toman una determinación. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¡Wow! ¿Saben qué es lo interesante de esta creación? No la habló, no dijo, haya un hombre. Después de la determinación del consejo divino de hacer un ser a imagen y semejanza de la divinidad, toman polvo de la tierra, dice el relato, y forman al hombre y sopla aliento de vida de Dios. Eso ya se escapa de todo entendimiento. A un muñeco de barro moldeado por las mismas manos de Dios, de alguna manera Dios llega a inclinarse y sopla aliento de vida a este ser de barro, inerte y sin vida, y luego sangre empieza a fluir en ese ser nuevo, empieza a moverse, empiezan las neuronas a ver un estallido de una explosión de vida en todo el organismo, los órganos empiezan a funcionar, los ojos, la nariz, la vida es realizada. El ser humano es creado y está hecho a imagen de Dios y está hecho a su semejanza. Así como un rey estampa su rostro en una moneda, así también Dios estampó su imagen en su creación, en el hombre. David, en el Salmo 139, versículo 14 y 15, David se va a maravillar de esto. Salmo 139, versículo 14 y 15 dice así: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. O sea, estoy maravillado, Señor, le dice, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Al igual que David no sabía cómo había sido formado, de la misma manera Adán no lo supo. Es más, Adán nunca vio cómo habían creado toda esta tierra. Adán abre los ojos y ve todo creado. Es interesante ver también que esta nueva creación iba a participar de muchas cualidades divinas. Al ser a imagen y semejanza de Dios, iba a participar de muchas cualidades divinas. ¿Qué quiere decir eso? Es como un hijo cuando se parece al papá. Vamos a ver algunas de las cualidades divinas del ser humano. El hombre, al igual que Dios, llegaría a disfrutar de la paternidad. ¡Wow! Eso es interesante, ¿no? Porque el primer mandato que Dios le hace a su creación, a Adán y Eva, le dice: multiplicaos y fructificad. Tomen en cuenta lo siguiente. Adán había sido formado del barro, pero ahora se parecía a Dios y iba a tener una cualidad de Dios, llegar a ser padre. Vemos en la Biblia un ser lleno de luz. No sabemos de qué está hecho su material, porque dice que andaba entre las piedras de fuego en la presencia de Dios. Estoy hablando de Satanás. Satanás estaba hecho de un material diferente al barro. Era precioso, hermoso, perfecto, acabado en hermosura, dice la palabra de Dios. Pero por más bello que haya sido este ser, Dios no le dio la capacidad de ser padre. Pero ahora Satanás podía contemplar a un hombre hecho de barro que podía llegar a ser padre. Sin lugar a duda, eso lo llenó de odio, envidia y con deseos de destruir a la nueva creación de Dios. Además,
En el versículo 26 dice que Adán señoreará a los peces del mar, a las aves de los cielos, a las bestias. En otras palabras, Adán es el Señor de esta tierra en ese momento. Y por más hermoso que haya sido Satanás, él no era Señor de nada. Otra cualidad de Adán. Además, Génesis 2:18, Jehová dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En otras palabras, con una traducción más fiel al original, le haré un auxilio, un socorro oportuno para Adán. Y el diablo, por más hermoso, perfecto que haya sido, no se le creó una diabla para él. Él no tenía ese privilegio de tener una compañera, una ayuda idónea. Esas cualidades estaban siendo dadas a este hombre salido del barro. Este hombre había salido de las manos de Dios y vivió por el aliento de Dios. Este hombre llegaría a ser el representante de toda la humanidad. ¡Wow! ¡Qué representante! Salido de las manos de Dios, con vida por el aliento de Dios. El mejor representante que podamos haber tenido. En cuanto a su ayuda idónea, Matthew Henry, que nació en 1662, en su comentario del Génesis, dirá algo maravilloso en cuanto a esto. La mujer fue formada de una costilla, es decir, del costado de Adán. No fue hecha de la cabeza como para tener dominio sobre él, ni de sus pies como para ser pisoteado por él, sino de su costado, para ser igual que él, de debajo de su brazo, para ser protegida por él, y de junto al corazón, para ser amada por él. Finalmente, en Génesis 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Ahora, no solo se limita a Dios a decir era bueno. Ahora, Él, viendo la creación completa, Él dice, es bueno en gran manera. Oh, maravillosa creación de Dios. ¿Sabes? Muchos de nosotros nos admiramos de los techos de la Capilla Sixtina, unas obras de arte maravillosas ahí. Adán y Eva, cuando miraban su techo, veían las constelaciones y las estrellas perfectamente ordenadas. Oh, sus colchones, sus lugares de descanso, su comida perfecta y deliciosa. Sin lugar a duda era un lugar perfecto para vivir. Este relato de la creación es una evidencia de la divinidad de Dios. Quiero que leamos Hechos, capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. El relato del Génesis es una evidencia de que Dios es el creador. Y al ser creador, es dueño y Señor de todo lo que hay en su creación. En otras palabras, Dios es el dueño y Señor de todo este mundo, de todas las personas y de todo lo que aquí hay. Él es amo y Señor. Platón se convenció de que había un Dios porque él, aunque juntando todo el planeta, todos los humanos más inteligentes, no podían crear ni una sola mosca. Esa era la diferencia entre el creador y el ser creado. Ni Adán ni Eva vieron cómo Dios creó su hogar. Simplemente lo disfrutaron. Abrieron sus ojos y vieron una exuberante naturaleza, un lugar hermoso y precioso. Ellos definitivamente no hicieron nada para merecer ese hogar. Fue dado por gracia y por voluntad del Señor. Sí lo disfrutarían, pero no hicieron nada para merecerlo. Era un regalo de Dios. Ahí estaba Adán y Eva en su hogar como ningún otro hogar que hubiese existido hasta ese momento, disfrutando de una naturaleza preciosa. Pero
el mayor regalo vendría. Génesis capítulo 2 dice en el versículo 1: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y el séptimo día, dice la palabra, reposó de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ahora el Señor reposaría, no porque es cansado. Él quería dar un tiempo especial, un regalo muy especial a su nueva creación. Él quería darse a Él mismo. Sin lugar a duda, el mayor regalo que recibiría Adán y Eva no era este mundo precioso, sino la misma presencia de Dios. Un tiempo con su Creador y Padre Celestial. Jesús dirá en cuanto a ese momento en Marcos capítulo 2, versículo 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Ahí encontramos la razón por la cual el Señor reposa, para estar con sus criaturas, deleitarse Él en su creación, ver lo que había hecho y decir: esto es bueno en gran manera. ¿Qué ocurrió entonces? Hasta aquí vemos un lugar inimaginable, un lugar perfecto, superior a cualquier utopía de la persona más idealista que puede existir en este mundo. Un lugar perfecto que se escapa de nuestra imaginación, sin muerte, sin dolor, sin hambre, sin enfermedad. ¿Qué ocurrió? Esa es la pregunta que vamos a responder con lo siguiente. Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículo 9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, quiero que vayamos a ver lo siguiente. Génesis 2, 15 al 17 dice, en cuanto a este árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, en ese huerto que Dios plantó, y lo introduce al hombre ahí. Y le dice que lo labre y lo guarde. Oigan, aquí no tenemos que detener un momento y ver cómo Dios involucra al hombre en algo que Él hizo, en su huerto. Él lo sembró, lo creó y le dice al hombre: ven, cuídame esto, participa de esto. Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, disfruta de lo que yo tengo, es tuyo también. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí empezaron ahora unos problemas después de eso en el capítulo 3. Estaba la advertencia hecha. El árbol sería un símbolo de obediencia y de fe del hombre en cuanto a su creador. En otras palabras, si tú crees que yo soy el dueño de todo esto, me obedecerás conforme a este mandato. Tú puedes comer de todos los árboles que están alrededor tuyo. No voy a, te los voy a dar todos para ti. Pero solo hay uno del cual tú no podrás comer. Y el día que de él comas, morirás. Esa era la condición, el pacto que había hecho Dios con Adán. Mientras él no coma de ese árbol, podría seguir viviendo y disfrutar del lugar más hermoso que podríamos imaginarnos. Lamentablemente, aquí está la respuesta al qué ocurrió. Lamentablemente, en el capítulo 3 de Génesis aparece un ser. Capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?
vamos a identificar claramente quién es esta serpiente antigua, esta serpiente de la antigüedad. Apocalipsis, capítulo 12, nos dará, le correrá el velo y lo va a mostrar claramente quién es. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Diablo, el ser que engañó a Eva. Como conocemos la historia, la serpiente le dijo: no vas a morir, lo que está hablando Dios es mentira, no morirás. Eva tomó del fruto, lo vio codiciable, tomó del fruto y se lo dio a su esposo Adán. Con engaños sutiles, Eva tomó del fruto del árbol y le dio a su esposo. Muchos en esta escena culpamos a Adán. Muchos pensamos: uy, este Adán, qué tonto que fue. A lo mejor Dios le podría dar otra esposa, decimos. Pero nos olvidamos de un detalle muy importante. Dios no cambia. Y para ello, para entender este momento, tenemos que ir al libro de Efesios en el Nuevo Testamento. En el libro de Efesios vamos a encontrar capítulo 5, libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Dice así: este es un mandamiento de Dios para los casados. Y la pregunta es: ¿Adán y Eva estaban casados? Claro que sí. Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, henchid la tierra. Dios es el creador del matrimonio y lo hizo para que glorifiquemos a Dios. Si Él fue el creador del matrimonio, Él pone las órdenes y los mandatos dentro del matrimonio. Y hay un mandato para los casados. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos, si vas a culpar a Adán que se entregó por su mujer, culpa también a Cristo que se entregó por su esposa. ¿Ahora se entiende? Adán tenía un mandamiento de amar a su esposa hasta la misma muerte. Con el deseo de salvarla, se introdujo en la desobediencia y participó del pecado que los llevaría a la muerte. Adán, Efesios capítulo 5, versículo 25 nos dice que él obedeció un mandato del Señor, que fue amar a su esposa hasta entregarse por ella. Quiero que veamos Romanos capítulo 5, versículo 12, donde encontraremos otra señal importante. Romanos capítulo 5, versículo 12 dirá lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos en Adán. Él era el representante de toda la humanidad. Cuando Él pecó, introdujo el pecado a la humanidad. De ahí en adelante todos los hombres estarían condenados y destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, vamos a leer qué dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nótese que no dice por cuanto todos pecarán, dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una mala noticia sin lugar a dudas: la nueva creación de Dios ahora se encontraba destituida. El representante de este mundo ahora sería Satanás. Tomó el título engañando a la creación de Dios. Génesis 3:15, inmediatamente de la caída, inmediatamente Dios coloca una solución a esto. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, hablándole a la serpiente antigua, Dios le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oh,
Ahí viene un anuncio de la simiente de la mujer. Vendrá alguien nacido de la mujer. Vendrá un hombre, dice, que te pisará la cabeza, que destruirá tus obras. Tú le herirás el calcañar, herirás su humanidad, pero no lo matarás. Él te matará a ti y tus obras. Él te pisará la cabeza. Esa era la promesa desde el Edén. Conforme llegaron las malas noticias, llegó las buenas noticias, como nosotros lo conocemos, el Evangelio. Esa buena noticia es vigente, fue vigente para Adán y para Eva y es vigente para nosotros. Necesitamos también esa buena noticia. Jesús aplastaría la cabeza de Satanás. Romanos 5, versículo 18 al 21, veremos cómo Él se convierte en el nuevo representante de esta tierra. Y así como entró la muerte y el pecado por un hombre, así por un hombre, Jesucristo, seremos todos justificados, dice Romanos 5, 18 al 21. Jesús aplastará la cabeza de Satanás. Esas fueron las buenas nuevas en el Edén y son buenas nuevas hoy. Vamos a terminar con lo siguiente. Después del pecado, en Génesis capítulo 3, versículo 17, empieza a pasar unos cambios en esta tierra. El hombre dice, Dios le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra. Con espinos y cardos, con dolor comerás de ella, espinos y cardos te producirá, con el sudor de tu rostro comerás. Empiezan las maldiciones a esta tierra. Dios empieza a maldecir la tierra por causa de pecado. Y empiezan a ver lo que hoy conocemos, todo este dolor, todo este sufrimiento por el pecado que entró en la tierra. El dolor entró a la humanidad. Considera, mi querido amigo, la magnitud de lo que es el pecado y aléjate de él. Considera la magnitud del pecado. Destruyó el Edén y quiere destruir tu hogar, tu vida, quiere destruir tu familia. Huye de él como si fuera la lepra. Recuerda, hombre altivo, que fuiste tomado del polvo de la tierra y al polvo de la tierra volverás. Humíllate ante tu Dios. La creación, nos dice Romanos, que nos dejará sin excusa. Aquellos que no tengan una Biblia, la creación, un pajarito volando, el sol, la luna, les dirá que hay un Dios, que muy pronto ustedes tienen que dar cuentas por la vida que están teniendo. Mi amigo, quiero leerte algo para terminar. Cuando Adán estaba después del pecado, escucha una voz dentro de los arbustos del bosque y es: ¿dónde estás? Charles Spurgeon, en cuanto a esas palabras, dice: creo que había un sermón evangélico en esas dos palabras divinas. Cuando penetraron en la espesura del bosque y llegaron a los oídos hormigueantes de los fugitivos, ¿dónde estás? Tu Dios no está dispuesto a perderte. Él ha venido a buscarte, así como pronto pretende venir en la persona de su Hijo, no solo a buscar, sino a salvar lo que se había perdido. Oh, mi hermano, el pecado distorsionó la imagen de Dios en tu vida. Pero clama al Espíritu Santo y dile al Señor: Señor, así como grabaste con tu dedo tu ley, graba en este corazón la imagen de Dios. Quita, Señor, este corazón de piedra y dame un nuevo corazón. Y graba ahí tu imagen. Y vuelva a cumplirse lo que en Génesis hiciste. A imagen y semejanza tuya podemos ser. Graba, oh Señor, en mi corazón eso. Y graba, oh Señor, en el corazón de todas las personas que están escuchando este tema. En el nombre de Jesús. Amén.